Perder un hijo es un dolor que ningún padre debería tener que soportar jamás. Pero incluso los ricos y famosos no son inmunes a este cruel giro del destino. Detrás de las alfombras rojas y las luces intermitentes hay historias de corazones rotos, oraciones susurradas y dormitorios vacíos. Estas son más que titulares sensacionalistas. Son reales, crudas y devastadoras. En este recorrido, descubrimos las profundas tragedias de celebridades que se enfrentaron a lo inimaginable y encontraron fuerza en los lugares más oscuros. Eric Clapton, una ventana, una caída, una canción que rompió el corazón del mundo. Era un día soleado en la ciudad de Nueva York, en 1991, hasta que un único momento horroroso lo destrozó todo. El hijo de 4 años de Eric Clapton, Connor, que estaba jugando dentro de un apartamento de gran altura, corrió hacia una ventana abierta que quedó sin vigilancia. En un instante, cayó 53 pisos hasta morir. El mundo se quedó sin aliento. Clapton desapareció. El dolor era paralizante. El legendario guitarrista, conocido por su tranquila serenidad, quedó destrozado. Pero de lo más profundo de la desesperación brotaron lágrimas al cielo. Una balada inquietante que resonaría en las radios y en los corazones de todo el mundo. Cada nota, cada palabra empapada de tristeza. Clapton admitió más tarde que la tragedia transformó su alma. Se alejó de la fama, abrazó la sobriedad y volcó su amor en la música y la paternidad. La muerte de Connor no fue solo una pérdida. Fue una cicatriz que nunca sanó. Una herida que dio origen a una canción tan cruda que dio a millones de personas las palabras que no podían encontrar. El mundo lloró con él, y esa melodía se convirtió en un himno universal al dolor paternal. Sylvester Stallone, la lucha de un padre que nadie vio venir. Interpretó a Rocky, el luchador indestructible que siempre se levantaba. Pero en 2012, Sylvester Stallone recibió un duro golpe. Ningún golpe podría igualar a su hijo de 36 años. Sage fue encontrado muerto en su casa de Los Ángeles. Al principio, corrieron rumores sobre drogas. Pero la verdad fue aún más trágica. Sage murió solo de una enfermedad cardíaca. Stallone estaba devastado. El tipo duro que conocimos en la pantalla ahora suplicaba privacidad con lágrimas en los ojos. Su vínculo había sido complejo, cercano pero tenso, lo que hizo que la pérdida fuera aún más profunda. Más tarde admitió que el dolor nunca se desvanece, solo se esconde. Pero como su personaje más icónico, Stallone no se rindió. Se entregó por completo al trabajo, se aferró más a sus otros hijos y honró la memoria de Sage en cada proyecto que abordó. Detrás de los músculos y la fama se encontraba un padre afligido, destrozado pero aún respirando. Y esa lucha silenciosa y continua por la paz, por la sanación, puede ser el papel más valiente que ha interpretado. John Travolta y Kelly Preston, el día en que su mundo se hizo añicos. Él era el chico dorado de Hollywood. Ella era una estrella querida por derecho propio, pero ni la fama ni la fortuna pudieron proteger a John Travolta y Kelly Preston de la terrible angustia que los azotó en 2009. Mientras estaban de vacaciones en las Bahamas, su hijo Jet, de 16 años, quien había luchado durante mucho tiempo contra el autismo y la enfermedad de Kawasaki, sufrió una convulsión fatal. Se cayó en el baño, se golpeó la cabeza contra una bañera y nunca recuperó el conocimiento. En un instante, su mundo se derrumbó. Travolta confesó más tarde que perder a Jet casi lo destruyó. Fueron su hija Ella y su hijo recién nacido, Benjamín, quienes le dieron una razón para seguir respirando. Kelly, hasta su propia muerte en 2020, habló a menudo y con ternura de Jet, su hermoso hijo. El dolor nunca desapareció, pero a través del amor, la fe y el uno al otro, encontraron la manera de superarlo. Años después, Travolta se sinceró diciendo que el dolor nunca te abandona del todo, solo aprendes a cargar con ello. Su tragedia se convirtió en un vínculo silencioso con millones de personas que conocen la misma pérdida insoportable. Mike Tyson, el knockout que casi lo destruyó. Era el hombre más rudo del planeta, temido en el ring, imparable ante cualquier oponente, hasta que la vida le asestó un golpe que nunca vio venir.
En 2009, la hija de 4 años de Mike Tyson, Exodus, murió en un extraño accidente. Estaba jugando en una cinta de correr cuando un cable la estranguló. Su hermano mayor la encontró inconsciente, en silencio. Nunca despertó. Para el hombre que una vez rugió de rabia, Tyson se sumió en un silencio que ninguna palabra podía llenar. «Es lo peor que me ha pasado en la vida», admitió más tarde, con la voz quebrada bajo su férrea apariencia. El dolor casi lo destroza. Cuestionó todo, su fe, su propósito, su voluntad de vivir. Tyson desapareció de los focos, retirándose para llorar, para sobrevivir. Lentamente y dolorosamente, comenzó a reconstruirse. Se centró en su familia, en sanar, en convertirse en un mejor hombre. Hoy su voz es más suave y sus ojos más profundos. El luchador sigue en pie, pero no inalterado. El recuerdo de Exodus sigue vivo, no a través de los titulares, sino en la transformación de Tyson de la furia a la paternidad, del caos a la compasión. Paul Newman, el papel que no pudo salvar. Él era la mano fría, la leyenda de ojos azules de Hollywood. Pero en 1978, Paul Newman se enfrentó a una tragedia para la que ningún Oscar podía prepararlo. Su hijo, Scott Newman, de tan solo 28 años, murió por una sobredosis de drogas y alcohol. Scott, un aspirante actor que luchaba contra el peso de la fama y la adicción, se perdió en el camino y nunca regresó. Newman quedó destrozado. Detrás de su actitud tranquila se escondía un padre que se sentía impotente. Había visto a su hijo luchar, intentó ayudarlo, pero no pudo escribir un final feliz. La culpa, el dolor, persistían como una sombra detrás de cada sonrisa en la alfombra roja. Pero Paul Newman no dejó que el dolor pusiera fin a la historia. Lo convirtió en una misión. Fundó el Centro Scott Newman para educar a los jóvenes sobre el abuso de sustancias, utilizando su fama para salvar a otros del mismo destino. Rara vez habló públicamente sobre la pérdida, pero en su silencio, él trabajaba. En cada comida benéfica, en cada discurso, en cada acto de bondad, Paul llevaba a Scott consigo. No en titulares ni en papeles en películas, sino en propósito. Prince, el dolor detrás del morado. En 1996, detrás de las cortinas de terciopelo de Paisley Park, un desamor privado destrozó el mundo de Prince. Apenas unos días después de nacer, su hijo recién nacido, Amir, murió a causa del síndrome de Pfeiffer, un trastorno genético raro y grave. La alegría de la paternidad fue robada antes de que pudiera comenzar. Prince, un hombre que dominaba el escenario con su carisma eléctrico, se mostró impotente. Al principio se negó a creerlo. Oró por un milagro. Se aferró a la esperanza. Pero la esperanza se desvaneció. Su esposa en ese momento, Maite García, reveló más tarde la agonía a puertas cerradas, el silencio en la habitación del bebé, la pesadez en el hogar, la pérdida que fracturó su matrimonio. El príncipe siempre estuvo en privado y nunca se lamentó públicamente, pero el dolor se filtraba a través de su música y sus susurros. Su funk se volvió más suave y sus letras más inquietantes. Nunca tuvo otro hijo y nunca habló mucho del que perdió. Pero los que escucharon con atención oyeron el eco de Amir en cada nota melancólica. Una leyenda para el mundo. Un padre en duelo en silencio. El morado marcado para siempre por el azul de la pérdida. Keanu Reeves, el dolor silencioso del alma más gentil de Hollywood. En 1999, Keanu Reeves, por entonces un icono en ascenso del desapego tranquilo, estaba a punto de convertirse en padre. Pero a los 8 meses de embarazo, su novia Jennifer Same dio a luz a su hija muerta, Ava Archer Same Reeves. Un momento lleno de promesas, al siguiente silencio indescriptible. La pérdida los destrozó. Su relación no pudo sobrevivir al dolor. 2 años después, la tragedia golpeó nuevamente. Jennifer murió en un accidente automovilístico. En medio de ese sufrimiento, Keanu perdió a la madre de su hijo y a la hija que nunca podría abrazar. Nunca apareció en los titulares por sus arrebatos o crisis nerviosas. En cambio,
Keanu atravesó el dolor con silenciosa dignidad. Rara vez hablaba de ello, pero la tristeza en sus ojos contaba su propia historia. Los fanáticos comenzaron a ver más allá de los roles detrás de Neo. Detrás de John Wick había un hombre que conocía el dolor profundo. Su gentileza hacia los demás, su generosidad silenciosa, todo estaba marcado por una comprensión profunda del sufrimiento humano. Joe Biden, dolor en el corazón del poder. Él es el presidente de los Estados Unidos. Pero antes del título, Joe Biden fue un padre 2 veces destrozado por la pérdida. En 2015, su hijo Beau Biden, veterano de la guerra de Irak y estrella política en ascenso, murió de cáncer cerebral con tan solo 46 años. Fue un eco devastador de una tragedia anterior en 1972. Biden perdió a su primera esposa y a su hija pequeña en un accidente automovilístico. Beau no era solo un hijo. Era el mejor amigo de Biden. Su brújula moral, la que él creía que llevaría adelante el legado de la familia. Verlo marchitarse por el cáncer fue una agonía. Sostener su mano mientras tomaba su último aliento fue un dolor que Biden dijo más tarde que se sentía como ser absorbido por un agujero negro. Aún así, Biden no se derrumbó. Convirtió el dolor en combustible para la empatía, el propósito y el liderazgo. A menudo hablaba entre lágrimas de cómo el dolor nunca desaparece. Simplemente aprende a vivir a tu lado. Su servicio público, su compasión, su resiliencia. Todos están moldeados por el peso del amor perdido. Detrás del podio no solo se encuentra un presidente, sino un padre eternamente dolido y eternamente amoroso. Robert Plant, la canción que la muerte escribió. En 1977, Robert Plant, la voz de Led Zeppelin, dios del rock, estaba en la cima de la fama mundial cuando una llamada telefónica destrozó su mundo. Su hijo de 5 años, Karak, había muerto repentinamente de un virus estomacal mientras Plant estaba de gira por Estados Unidos. Las luces del escenario se apagaron. La música se detuvo. Plant estaba destrozado. Un padre, no un líder. Consideró alejarse de todo. Su banda, su carrera, todo. El dolor era insoportable. La culpa de estar lejos cuando Karak lo necesitaba lo atormentaba en cada respiración. Pero en lugar de desvanecerse, Plant hizo lo que hacen los artistas. Convirtió el dolor en poesía. Escribió All My Love, una balada de dolor doloroso y vínculo eterno. No era solo una canción. Era la elegía de un padre. Aunque han pasado décadas, Plant suele decir que Karak todavía está con él en sueños, en melodías, en silencio. La pérdida moldeó al hombre detrás del mito. Robert Plant puede haber cantado para millones, pero su nota más poderosa fue para un niño pequeño que se fue demasiado pronto, pero que siempre se escucha en cada cuerda tierna. Marie Osmond, la canción de una madre silenciada demasiado pronto. En 2010, la querida de Estados Unidos, Marie Osmond, enfrentó la pérdida más desgarradora que una madre pueda imaginar. Su hijo de 18 años, Michael Blosil, se suicidó, dejando una nota que hablaba de su lucha de toda la vida contra la depresión y la soledad. El mundo vio la deslumbrante sonrisa de Marie, pero detrás de ella había una tormenta de dolor. Había hablado con Michael la noche anterior, sin saber que sería su última conversación. Su dolor había sido profundo durante años, a pesar de la terapia, el amor y el apoyo. Cuando saltó de la ventana de su apartamento, no solo dejó una nota, dejó a una madre que buscaba pedazos de sí misma. Marie estaba destrozada, pero en lugar de esconderse, se puso de pie. Habló abiertamente sobre la salud mental, rompiendo el silencio que tan a menudo la rodea. Usó su plataforma para llegar a los jóvenes con dificultades y a los padres en duelo. A través de su música y su apoyo, mantiene viva la memoria de Michael. Su voz se convirtió en un faro para otros navegando las aguas turbulentas de la pérdida y la enfermedad mental. Roy Orbison, el fuego que le robó el corazón. En 1968, Roy Orbison, la voz de baladas conmovedoras como Crying y Only the Lonely,
Estaba de gira a miles de kilómetros de distancia cuando recibió la llamada que ningún padre quiere nunca. Su casa en Tennessee se incendió. Dentro estaban sus dos hijos pequeños, Roy Jr. y Tony. No sobrevivieron. El hombre que cantaba sobre el desamor de repente lo vivió en su forma más cruda. Tan solo 2 años antes, su esposa Claudette había muerto en un accidente de motocicleta. Ahora tanto el amor como el legado le fueron arrebatados. El mundo vio un ícono del rock and roll, pero detrás de las gafas oscuras había un hombre completamente destrozado. Orbison se retiró al silencio. Su dolor era profundo, privado y lo consumía todo. Por un tiempo la música se detuvo, pero finalmente regresó, no para olvidar, sino para recordar. Su voz se hizo aún más emotiva y sus letras más pesadas por la pérdida. Cada canción que escribió después llevaba el peso de sus hijos perdidos, convirtiéndose en monumentos musicales a su memoria. Vince Neil, rock and roll y el grito que nunca se desvanece. Era el líder salvaje de Mötley Crüe, que vivía rápido y ruidosamente. Pero en 1995, Vince Neil enfrentó un dolor que ningún escenario ni foco podía ahogar. A su hija de 4 años, Skylar, le diagnosticaron una forma rara de cáncer de riñón. Después de agotadoras rondas de quimioterapia y cirugías, su pequeño cuerpo no pudo soportarlo más. Ella murió en sus brazos. El hombre que gritó en la casa de Mike se quedó en silencio. El cuero, las luces, todo se sentía vacío. Vince quedó destrozado y cayó en una espiral de alcohol y depresión. Fue el momento más oscuro de mi vida, dijo más tarde. Pero de las cenizas del dolor, construyó un legado para ella. Lanzó la Fundación Skylar Neil Memorial, recaudando millones para la investigación del cáncer infantil. Cada concierto, cada riff, cada respiración desde entonces ha llevado su nombre. Skylar lo cambió para siempre. Bajo los tatuajes y el fuego del escenario hay un padre que aún llora, aún ama, aún lucha en su honor. Para Vince Neil, la música nunca se detuvo del todo, pero una pequeña voz siempre faltará en el coro. Estas 12 historias nos recuerdan que detrás de cada rostro famoso hay un corazón humano capaz de romperse. El dolor no discrimina, no hace excepciones por la fama o la fortuna. Pero también nos enseñan sobre la resistencia del espíritu humano, sobre cómo el amor puede transformar la pérdida en propósito, y cómo incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar maneras de honrar a aquellos que hemos perdido. Sus historias continúan tocando vidas, recordándonos que en nuestra vulnerabilidad compartida, encontramos nuestra humanidad más profunda. Si el video les ha gustado, les invitamos a que le den like al video y se suscriban para ver más videos así. Comenten cuál quieren que sea el siguiente video para el canal. ¡Nos vemos!